cuando puedo y cuando quiero. Amén. Porque, como se ha dicho, es un privilegio estar en el contexto de la palabra de Dios. Y tener bien claro y bien presente que este es nuestro contexto, ¿no? Porque la palabra misma nos dice que ha sido inspirada ¿para qué? Para enseñar, corregir, redarguir y hacer perfecto a todo hombre o mujer, a todo hombre o mujer, para toda buena obra. Y la primera obra que la palabra quiere hacer es traernos fe. ¿Para qué? Para poder luego creer y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí decir, formo parte del cuerpo, formo parte de la familia. Tener esta plena seguridad de que uno ya está dentro. Y otra seguridad, nadie te va a sacar de dentro. Ya no va a depender de si eres bueno o si eres malo. Estás dentro. Si eres bueno, gloria a Dios. Y si eres malo, gloria a Dios. Palo. Porque tienes que hacer lo que te toca hacer ya que estás dentro, ¿no? Y esta es nuestra misión. Estar atento de lo que el Señor nos quiere decir, porque nos cuenta ya dentro de su familia. Y si alguno no está ahí, yo os lo recomiendo. Estar dentro de la familia del Señor es lo mejor que le puede pasar a alguien. Y es tan sencillito como decirle, Señor, creo en que tú has dado a tu Hijo Jesús para que mis pecados fueran redimidos y pueda tener una relación nueva contigo. Es tan sencillo como decirle esto a Dios. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo hace un crack dentro que rompe todos los interiores y te renueva y te hace alguien nuevo. Amén. ¿Quién ha experimentado algo así? Amén. Nadie. Estoy hablando a incrédulos. Nadie ha recibido este toque del Espíritu Santo que le ha dicho, eres hijo de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien trae este testimonio a nuestro espíritu. No es nuestra mente, no es nuestra emoción. Es la obra del Espíritu Santo mismo que te está recordando, eres hijo de Dios. Amén. Empezando por ahí, vamos a por el principio, que es leer la palabra de Dios para que todo lo que se diga, sepamos que está dentro de este contexto que el Señor quiere que hoy entremos y nos hagamos reflexionar. No sé si el título os dice alguna cosa, porque en principio no dice demasiado, ¿no? ¿Quién, dónde y cómo? Faltaría la otra, ¿para qué? ¿No? Bueno, lo veremos, lo veremos. El texto que vamos a trabajar va a estar en Deuteronomios 11, versículos del 1 al 21. Y dice la palabra, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy. ¿Cuándo? ¿Y qué hay que hacer hoy? Comprender. Así que nuestra mente tiene que estar ya ubicada y focalizada en lo que tiene que comprender. ¿Cuándo? Hoy. Porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, ni han visto su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido, y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo el ejército de Egipto a sus caballos y a sus carros, como hizo ondear las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió la tierra su boca y se tragó a ellos y a sus casas y sus tiendas, y toda la hacienda que tenían en pie en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todos los grandes hechos que Jehová ha ejecutado. Guardad, pues, todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, entréis y poseáis la tierra, a la cual pasáis para poseerla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su simiente, tierra que fluye leche y miel, que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido,
donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas, que bebe el agua de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin del año. Y será que, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Parece mucho, ¿verdad? Parece mucho, pero el marco es bien sencillo. Palabra de Jehová para ser escuchada y obedecida. Tan sencillo como todo esto. Y para poder desglosarlo vamos a ir al principio de los principios. Vamos a empezar por un principio. Y el principio dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El principio es que Dios estaba sobre los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba el cielo y la tierra? Dice ahí, en caos. Estaba desordenada, estaba caóticamente organizada. ¿Y qué hizo Dios? A partir de ahí vemos como el Señor empezó a hablar. Y Dios dijo, ¡pam!, aparece. 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 Dios dijo, ¡pam!, aparece. Dios dijo, ¿cuántos pams he dicho? 5, Falta uno. Correcto. Quería saber si me seguíais porque hemos dicho que habíamos de estar hoy para comprender. Por lo tanto, falta un pam. Y se hizo. Y en el séptimo, en ese sexto, ¿qué dice Dios? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea que vemos ahí el principio de los principios, ya nos da una manera de que tenemos lo que tenemos que entender. Que hay un antes que Dios obrase, que estaba caótico y desordenado. Y vemos un después en el que Dios está obrando, en que es bueno en gran manera. Lo cual nos está diciendo que estamos en cambio continuo. Porque esto no solamente ocurrió ahí. Podemos verlo dentro de la historia de la palabra de Dios como hay antes y después. Un antes caótico y un después ordenado. Un antes de derrota y un después de victoria. Toda la palabra de Dios lo vemos así. Algunas veces ocurre que no es de lo malo a lo bueno. Por desgracia, a veces este cambio va de lo bueno a lo malo. Y ahí vemos, si fuéramos ahora todo un análisis bien exhaustivo de la palabra de Dios, nos daríamos cuenta de una cosa, que pasar del antes al después, si obra Dios, siempre hay un antes malo y un después bueno. Si vamos a un antes y a un después, sin Dios obrar, vemos que el antes es bueno y el después es malo. Principio a entender. Cuando Dios obra, siempre va a obrar para bien. Hay un antes y un después siempre. Siempre. Porque si no es uno igual. Ya no hablaríamos de antes y después. Si el antes es igual al después, no hablamos de cambio. Hablamos de seguir.
de permanecer. Cuando hay un antes y un después es que hay una comparación en que vemos que hay distinción. Y ahora, hoy nos interesa saber esa distinción del antes malo al después bueno, del antes desordenado al después ordenado, del antes humano al después divino. Y esto es tan claro que lo vino a hacer alguien en concreto. Cambiar lo humano para entrar en el orden divino lo vino a hacer Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Jesús vino a poner lo humano relegado para que formara parte de lo viejo y entrara el orden divino. En Hechos 1:1, Lucas dice: en el primer tratado, o Teófilo, dirigiéndose al Evangelio de Lucas, he hablado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo cual viene claro que el propósito de Jesús fue traer la enseñanza y la manera de hacer el cambio de lo caótico humano al orden divino. El propósito de Jesús era venir a enseñar cómo hacer y experimentar y provocar ese cambio de lo humano a lo divino. Y ponéis unas caras, si vinierais aquí y os mirarais y diríais: ¿me entienden? ¿No me entienden? Doy gracias a Dios porque son caras expectantes. Estáis esperando que aquí venga, yo qué sé, la gran revelación de parte de Dios. Pues a lo mejor no es la gran revelación, pero sí la revelación. Amén. Os lo digo porque es que se me estaba... Vuestras expresiones me llegaban, ¿no? Decir, oye, aquí hay materia porque el Señor quiere hablar. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, vemos ahí que si Jesús vino a enseñarnos, Él, sabemos ya por la palabra que Él era el maestro en mayúsculas. Por lo tanto, cuando hay enseñanza, para que haya enseñanza tiene que haber alguien que enseña y alguien que aprende. Y vemos que allí el gran maestro era Jesús. Lo cual quiere decir que hay luego, si hay una enseñanza y tenemos el maestro, después hay los alumnos, o sea, los discípulos. Y hay de tener muy claro una cosa en el hecho de enseñar, lo digo ya por profesión, ¿no? Que cuando uno enseña, siempre hay un aprendizaje. Pero que el aprendizaje no está en manos del que enseña. Por lo tanto, cuando hablamos de enseñanza, hay dos sujetos en acción: el enseñante y el alumno. Y cada uno juega su papel. El maestro enseña y el alumno aprende. Lo cual quiere decir que una buena enseñanza del maestro, si no hay una buena actitud del alumno, o sea, no hay un buen alumno, el aprendizaje no funciona. Por lo tanto, no quiere decir un buen maestro va a producir buenos alumnos. Mentira cochina. Un buen maestro con buenos alumnos, premios Nobel. Pero un buen maestro con malos alumnos no va a fracasar, porque siempre habrá enseñanza. No toda la que uno quiere. A lo mejor la enseñanza se recibe y se desarrolla más adelante. Pero los efectos, me refiero que el papel, cada uno tiene su papel, en la enseñanza cada uno tiene su papel, y cuando Jesús vino a cambiar el antes con el después, estaba contando que Él iba a hacer la enseñanza que había recibido del Padre y nos la iba a pasar a los discípulos, esperando que los discípulos serían aprendices buenos. Por lo tanto, que pondrían ganas. La prueba es que de toda la multitud que le seguía, a quien se dedicó a hacer de maestro fue solamente algunos. Y no fue por casualidad que eligiera algunos, sino porque él vería que con aquellos caracteres tan súper raros, entre guerreros, rebeldes, negociantes de poca monta, poco en materia prima, poco podía esperar como aprendizajes, pero había una actitud abierta a todo lo que Jesús iba a entregar ahí. La prueba es que Pedro no entendía nada de lo que Jesús iba entregando y siempre le estaba metiendo la cizaña, ¿no? Hasta la madre de Jesús no entendía lo que Jesús estaba enseñando y estaba provocando que sus hijos tuvieran que Juan y Santiago tuvieran un lugar y no entendían nada. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hemos visto que hacía Jesús aquí? ¿Cómo enseñaba Jesús?
lo vamos a leer otra vez. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, él tenía muy claro que la mejor palabra eran los hechos, que los hechos gritaban mucho más fuerte y convencían mucho más claro que las palabras, dichas con mucho ruido o con mucha convicción. Por lo tanto, aquí vamos a ir a lo que decíamos. La palabra de Dios está hecha ¿para qué? Para hacer a todo hombre. Para obra, para toda buena obra, lo cual quiere decir que por mucho que sepamos de la palabra, que mucho que sepamos discernir de la palabra, si todo eso no se traduce en una obra de acuerdo a la voluntad de Dios, es vano, no ha servido para nada. Entonces, aquí lo interesante de la enseñanza es que se traduzca en obra. Y por eso Jesús dice que primeramente hizo, y como resultado de lo que hizo, hubo enseñanza. Amén. Vemos que Jesús, lo primero que hace en su ministerio, que es una obra, que es bajar a las aguas, para dar a entender que aquel reconocimiento de Dios recayera sobre cada persona. Jesús entró a las aguas y ¿qué recibió? Este es mi Hijo, con él tengo todas mis complacencias. Cuando uno acepta a Jesús y se bautiza, también recibe en su espíritu este comunicado de parte de Dios, esta identidad, este sello, también lo recibe. Si no, no estaríamos aquí. Pues estaríamos dudando continuamente. ¿Seré? ¿No seré? ¿Seré hijo de Dios? ¿No seré? ¿Soy cristiano? ¿No soy cristiano? ¿Qué pinto aquí? ¿A qué juego? ¿Qué parafernalia es todo esto? Si no tuviéramos esa seguridad que el Espíritu Santo nos está diciendo, oye, que yo te sellé un día, acuérdate de aquel día en que yo te sellé, en que Jesús entró a formar parte de tu vida y yo me comprometí a terminar la obra que se empezó en aquel día. Este testimonio lo recibes tú, lo recibo yo continuamente. Por lo tanto, es el resultado de la obra de Dios que nosotros recibimos. Jesús nos hizo esta enseñanza. ¿Qué más hizo? ¿Cómo confrontó las tentaciones? Se fue al desierto, que más que menos todos hemos pasado por el desierto. Y en medio del desierto, que más que menos hemos pasado distintas tentaciones. O sea que ahí nos identificamos con Jesús. Lo que no sé si nos identificamos con Jesús, ¿cómo conseguimos la victoria de esas tentaciones y de ese desierto? Pero ya Jesús sí nos muestra con hechos cómo venció esas tentaciones. Escrito está. Por lo tanto, ¿qué es lo que usó para vencer las tentaciones? Su inteligencia, su carácter bondadoso, su actitud de fidelidad al Padre, o reclamó la autoridad de la palabra. Usó la autoridad de la palabra. Nos enseñó a usar en autoridad la palabra. ¿Qué más cosas hizo Jesús para aprender? Para que aprendamos. ¿Cómo empezaba su día para tener este poder sobre los milagros? ¿Cómo empezaban los días él? ¿Qué vemos en las Escrituras que hacía Jesús para luego poder pasar todo el día usando el poder de Dios? De buena mañana se retiraba y buscaba la intimidad con el Padre. O sea, cargaba pilas. O sea, durmiendo, por lo visto, se desgastaban las pilas y lo que él era consciente que se habían gastado las pilas, dice, antes de seguir 24 horas más, me tengo que cargar las pilas, porque yo tengo que hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Yo tengo que hacer conforme a lo que soy. Tú y yo tenemos que hacer conforme a lo que somos. Por lo tanto, hemos de cargar las pilas. Jesús nos dio este modelo. Él hacía esto para que entendiéramos que sin la oración, sin esta intimidad con el Padre, sin esa recepción del visto bueno del Padre en nosotros, somos inútiles. ¿Por qué podía ir Jesús llamando a los diablos, sal fuera? Y el diablo, calladito y callando, se iba. ¿Con qué autoridad, con qué seguridad tenía Jesús para poder ir con esta autoridad? ¿Os imagináis que Jesús nos contara el Evangelio, que Jesús dijo a los diablos, sal fuera? Y el diablo le dijera, ¿qué te crees? Yo estoy aquí la mar de bien. ¿Cómo me voy a ir? Porque tú lo digas. ¿Hemos visto alguna anécdota de este tipo en la palabra? ¿O vemos cómo los diablos se sujetaban y se iban? ¿Por qué Jesús tenía esta seguridad? Porque de buena mañana empezaba a andar el día
con esta seguridad, que el poder de Dios estaba en él. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el cometido que tenía que llevar a cabo. Por lo tanto, lo único que hacía era dejar fluir el propósito de su día, que era ir a manifestar el poder de Dios y anunciar el reino de Dios. ¿Cómo lo podía anunciar el reino de Dios si era invisible el poder de Dios? Tenían el reinado de los romanos allí en su entorno, tenían el reinado de los Herodes en su entorno. ¿Qué reinado era el reino de Dios? ¿Uno más? ¿Qué diferencia habría si no había nada más? El reino de Dios se tenía que manifestar en el poder de Dios y así se hacía, y Jesús hacía esto. Y haciéndolo, demostraba que cuando él decía el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, no solamente eran palabras, sino que eran hechos. Eran hechos. ¿Y estos hechos de dónde salían? Pues de esta intimidad con el Padre, de este poder recibido de parte de Dios, de esta seguridad de estar en la cobertura de Dios y poderlo usar. Por lo tanto, este antes de la humanidad y este después de la humanidad tenía sentido, tenía capacidad para que esto se produjera. Y esto no solamente se lo quedó para él, sino que hizo un gesto. Las cosas que yo hago, ¿alguien sabe cómo sigue? Vosotros, mayores, las haréis. Toda autoridad que me es dada, yo os doy. ¿Qué ocurre? Pues que Jesús hizo este gesto. No solamente lo dijo, sino hizo este gesto. Y este gesto lo puso luego en obra. Mandó a los 12 de dos en dos. Más tarde mandó a los 70 de dos en dos. Y más tarde dijo, id y predicad y haced discípulos. ¿Por qué? Porque su autoridad nos la pasó a nosotros. Su capacidad de actuar en el poder de Dios nos la pasó a nosotros. Hecho. En cuanto a los discípulos, fueron y venían con el informe. Oye, que estamos ilusionados porque se nos sujetan los diablos y tal y cual. Cuando se fue, nos dijo, restad ahí y os vendrá el poder y tal. ¿Y qué ocurrió? Que aquellas palabras no se llevaban a cabo. ¿Qué hicieron los discípulos? Dudar de que las palabras de Jesús eran solamente palabras o que aquellas palabras serían hecho. ¿A qué estaban acostumbrados los discípulos? Que la enseñanza de Jesús siempre estaba avalada por los hechos. Por lo tanto, no es de extrañar que los discípulos, en su temor de quedar solos sin el Maestro, no se encerrasen en el aposento alto y que la palabra dijera, perseveraban unánimes. Perseveraban quiere decir, tenemos miedo, tenemos inseguridades, pero a pesar de, nos mantenemos firmes en lo que se nos ha dicho. Si nos quedamos aquí quietos, vendrá la promesa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cuando el Maestro hablaba, ocurría. Por lo tanto, si el Maestro nos ha dicho, quedaros quietos porque aparecerá la promesa del Espíritu Santo, vendrá. Y si viene, vendrá. Y por lo tanto, hay que quedarse quietos tal como nos ha dicho. Así nos ha enseñado y así es nuestra expectativa y así es nuestra esperanza. Vendrá el cumplimiento de la promesa. Amén. Un antes con Jesús, un después sin Jesús. Un antes con miedo y luego vemos un después con mucho poder. El día de Pentecostés es el después de los miedos del aposento alto. Dios actuando a través del Espíritu Santo y vemos ahí cómo se arranca todo. La clave está en la enseñanza. Jesús estuvo haciendo las cosas a través de los hechos. ¿Qué espera el Señor a través, ahora que Jesús está sentado a la derecha del Padre, el Padre está ahí, el Padre tiene el gran descanso, ya que tiene el abogado de la humanidad, ¿no? Que el hecho del antes desordenado al hecho divino ya está hecho, cumplido está, amén. Por lo tanto, todo aquel que está en la confianza de que el abogado, el que está a la derecha, está intercediendo por él, quiere decir que lo que antes funcionaba ya no funciona, que solamente ya funciona el orden divino. Esto ya está hecho, esto ya funciona. El tema es cómo va a continuar, cómo continúa este después con, ahora sería un antes, con el después.
¿Cómo funciona esto? ¿A quién se relegó la enseñanza? El Padre mandó al Hijo para que con sus hechos enseñara. El Hijo se ha ido y ahora ¿quién queda? La palabra. Id, predicad y haced discípulos. Y la seguridad que esto tiene que transformarse en hechos. ¿Y quién es el responsable de que estos dichos se transmitan con la misma autoridad que Jesús podía traer a sus discípulos en los hechos? ¿A quién dejó? Al Espíritu Santo. Muy bien. Boleteando por ahí, ¿no? Como aquella canción que dice, hay una paloma blanca que está volando donde posar, ¿verdad? No, fue algo más concreto. ¿Qué hemos leído ahí? Dice, repasémoslo. Repasémoslo. Dice la palabra cuando en Deuteronomio, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos. Si no habla con los hijos, ¿con quién habla? Con los padres de los hijos, se supone. ¿Verdad? ¿Y qué hemos visto que les está recordando? Dice, no hablo a los hijos porque los hijos no han visto ni han experimentado las obras que vosotros habéis experimentado. Las obras que os traen esta convicción, que os traen el aval de vuestra fe. Habéis visto al Señor obrando en Egipto, habéis visto obrando a Dios en el Mar Rojo, habéis visto obrando a Dios en el desierto, habéis visto cómo Dios es juicio cuando tiene que ejercer juicio y es misericordioso cuando tiene que ejercer misericordia. Esto os lo digo a vosotros porque conocéis a Jehová, conocéis al Señor. Y por eso habla a los padres. Y en ese sentido podríamos decir que habla a los padres naturales, pero hoy hablaría a cualquiera que es un padre espiritual de alguien. Podríamos tomar el ejemplo allí también. Cuando hablamos de padre, podemos hablar de nuestros padres naturales, nuestro oficio de padre, ¿no? Pero también podemos hablar de que el Señor nos ha dado el privilegio muchas veces de ser padres espirituales de alguien. No sé si alguno tiene la experiencia de haber presentado al Señor, ¿no? Y que esta persona, al haber escuchado cómo le presentaba al Señor, sale convencida por el Espíritu Santo y sale aceptando a Jesús. Pues sin darse cuenta, ha sido un padre espiritual de aquella persona. El Señor lo usó para ser padre espiritual de aquella persona. Por lo tanto, yo que he conocido toda la obra de Dios en mi vida, el Señor me capacita para ser una lección viviente para aquel nuevo ser que hay ahí. Tanto si soy padre en carne como soy padre espiritual. El Señor me usa para eso. Tú que has vivido la experiencia mía, ahí estás para traspasarla. Y ahí está el tema, que el Señor quiere que sean los padres los que asuman este papel, ¿no? Porque dice ahí, a ver, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Evidentemente, si yo lo que he recibido del Señor no me lo creo, no soy esa herramienta que el Señor está confiando en mí. El Señor está confiando en mí porque sabe que soy capaz de poner todo lo que las enseñanzas del Señor, soy capaz de ponerlas en mi corazón, en mi alma y atarlas como señal de mi vida, ¿no? Y por eso me elige a mí. Dice, y serán frontales ante vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos. Y ahora es ahí donde viene el título. Ahí es donde viene el título. A ver si no quiere salirse esto. ¿El título cuál era? Hemos dicho que era el título? ¿Quién, dónde y cómo? ¿Quién, cómo y cuándo? ¿Cómo? Así, ¿quién, cómo y cuándo? ¿Quién, cómo y cuándo? ¿Quién, dónde y cómo? ¿Lo tienes ahí, eh? Ah, pues sí. Sí, vale. Sí. Bueno, yo tengo así colocado al revés. Pero bueno, para empezar, ahí tenemos quién, dónde y cómo. El quién ya lo hemos medio enfocado, ¿no? Pero quién, ¿qué es lo que tiene que hacer?
No, porque claro, si cogemos la palabra de Dios y vemos la primera página y la última, ahí hay una amalgama de cosas que retenerlas en memoria para poderlas enseñar y encima trasladarlas en obra, me faltarían años, ¿no? Entonces algo tiene que haber ahí que me lo sintetice. ¿Os acordáis de aquel pasaje en que un escriba le dice, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Y Jesús qué responde? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley. Qué fácil nos lo puso el Señor. Nos resumió las 1000 y pico páginas de la Biblia en 2 frases. Qué bien nos lo hizo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego, estando ahí, estás ya potencialmente en el antes para transformarlo en un después. ¿Cuál es el después? Amar al prójimo. Qué fácil nos lo hizo. Qué fácil nos lo hizo. ¿Quién es el responsable de trasladar esta sencillez del mensaje de salvación? ¿Quién es el responsable que Dios cuenta con que asuma esta responsabilidad? ¿Quiénes hemos visto que eran? Nadie se ha enterado, ¿eh? Mira, voy a contaros una historia, a ver si pillamos. La historia tiene que ver con un personaje famoso, un tal Edison. ¿Os suena? El inventor del telégrafo y cuenta la ciencia que más de 1000 inventos hizo este hombre. Pero resulta que este hombre, su padre era un político de estos un poco rebelde, canadiense, y como era muy activista, lo exiliaron a Estados Unidos. Su madre era maestra, ¿vale? Y el hombre en la escuela, por lo visto, no era muy buen alumno que digamos, y llegó un día que le dieron una nota para que la presentara a su madre. Su madre cogió la nota, la empezó a leer. Edison vio que el semblante de su madre cambiaba y asustado dice, pero mamá, ¿qué pone en la nota? Y os digo lo que ponía en la nota. La madre, que se llamaba Nancy, ahí toda conmovida, dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlos. Por favor, enséñele usted en casa. No, por gamberro, no. La madre le contó al hijo que no era por gamberro que lo echaban de la clase, sino porque era demasiado listo para que los maestros le pudieran atender por su inteligencia. Bueno, la historia demostró que era cierto, porque a los 8 años hizo la primera interpretación por sonidos de una transmisión. Luego hizo el invento, en 15 años hizo el telégrafo. Y a partir de ahí empezaron a caer inventos y más inventos y más inventos. Hasta que llegó el momento en que su madre murió y lo que se suele hacer cuando hay un difunto en casa, que se remueven todas las cosas para ver qué hay de bueno, que hay que guardar o que hay que deshacerse de ello, ¿no? Y en todo este jaleo encontró la nota. Encontró la nota. Y la nota decía, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Cuando Edison se dio cuenta de esto, porque comparó las dos notas. La primera nota era en positivo para darle estímulo a proseguir. La segunda nota era demoledora. Eres un fracaso, eres un inútil, estás mentalmente enfermo. Si estás enfermo, solamente lo que puedes hacer es vivir tu enfermedad. Dice que Edison se puso, evidentemente lloró y tal, pero luego en su diario colocó, a ver si lo encuentro, colocó en su diario, dice, Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo.
Y esto es lo que nos ha llegado hasta hoy en el diario de Edson. Ahí, os imagináis que aquí habla de una madre, pero en el sentido en que el Señor nos está hablando, la madre era la parte educadora, ¿no? La parte educadora del hijo. O sea, cuando hablamos de que el Señor dejó a los padres encargados de esta transmisión, ¿de qué? De amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Este es el mensaje a transmitir. Tienes que amar a Dios y amar al prójimo. Pues contó con los padres. Aquí vemos el ejemplo de la madre, pero en este caso es la paternidad, cómo se ocupa de que el hijo sea lo que tiene que ser. En vez de meterle negatividad, le transmite valores. Y el Señor nos ha dado valores para transmitir. No hay negatividad. Hemos dicho que en la sabiduría de Dios y en el comportamiento del ser humano, Dios podría decir perfectamente: vosotros sois dignos de ira, de castigo y de juicio, al infierno. Se ha dicho ya esta mañana. Podría decir perfectamente esto. En cambio, ¿cuál es el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo cual quiere decir que hay un antes y un después que podría haber sido en negativo, creyéndonos nosotros que estamos muy bien, y pasar a ser desastroso. Pero resulta que el Señor no ha hecho algo negativo, lo ha transformado en lo mejor que la raza humana puede llegar a esperar. Tener todo un futuro halagüeño, todo un futuro de positividad y sobre todo de eternidad. Amén. Entonces, ¿quién eligió? A los padres. ¿Eligió a la iglesia? ¿Eligió a la escuela dominical? ¿Eligió a las escuelas, que con una asignatura pasada habría suficiente para que se transmitieran estos valores? No, eligió a los padres. ¿Y por qué eligió a los padres? Para que, desde su experiencia personal, desde este entorno familiar, del hogar, se transmitieran los valores no tanto de palabra, sino más de hechos. Esto está más que demostrado. Los hijos aprenden por el modelo de los padres. Es una regla que podríamos decir es una regla de 3 directa. Es una regla de 3. A veces es muy directa y otras veces no tanto, ¿no? Esto no quiere decir que porque tienes padres alcohólicos el hijo va a ser alcohólico. Hay un porcentaje a tener en cuenta de que esto es cierto, pero no podemos decir que esto sea a rajatabla. Tampoco puede decir a rajatabla que el padre modélico, en fe, en costumbre, en honestidad, en integridad, sus hijos vayan a ser filigranas. Hay un buen porcentaje de que sí. Pero nuestra responsabilidad es acrecentar el porcentaje, acrecentar las posibilidades de que el resultado sea positivo. Ya sabemos que luego el Señor ha hecho a las personas, las ha hecho libres, ¿verdad? Y por eso dice que si somos fieles a sus palabras y nos mantenemos en ellas, vamos a descubrir ¿qué? La libertad y seremos verdaderamente libres. Pero esto de un hecho personal. De un hecho personal. Cuando somos capaces de considerar y comparar lo que se nos ofrece por ahí y lo que nos ofrece por allá, yo tomo mi postura y luego descubro o no descubro. ¿Verdad? Por lo tanto, yo soy responsable como padre, yo soy responsable como padre espiritual de darle a mi hijo, de darle a mi discípulo lo máximo de mi fe. Pero no por palabras, sino por hechos. En mi conducta, en mi hacer diario. Que es esto lo que cala, ¿no? Y da sentido a la palabra que luego puedas decir. En definitiva, de alguna manera hemos de procurar ser creíbles. Y una persona es creíble cuando sus actos concuerdan con sus dichos. ¿Amén? Entonces ya sabemos quién. Ya sabemos quién. ¿Quién será el encargado de transmitir los valores de Dios, de amar a Dios y amar al prójimo? Todo aquel que es capaz de vivirlos primeramente él. Primera responsabilidad de la enseñanza es que los valores de Dios ya formen parte de la cotidianidad de su vida, ya estén integrados en su cotidianidad. O sea, que no tengamos que estar recordando continuamente, es que Dios me dice que Él es el soberano, sino sencillamente que su soberanía ya forme parte de mi actitud, de mi andar cada día. O sea, que los miedos, que los temores estén siempre ya sujetos a la soberanía de Dios. Y lo hemos cantado aquí, no tengo ya más temor. ¿Cuántos lo pueden asegurar? Ya no tienen ningún tipo de temor.
¿vale? Levantad la mano. El que ya no tenga ningún tipo de temor. ¿Por qué no levantamos la mano? Porque la soberanía de Dios aún no está enraizada en nuestro corazón, ni en nuestra alma, ni en nuestro espíritu. Porque si la soberanía de Dios estuviera ahí, porque hemos cantado, lo tiene todo bajo control. Si así fuera, ¿no? Pero bueno, es lo mismo estar en descontrol que estar en la actitud de que el Señor vaya poniendo su control. Lo cual estamos, fijaros bien, que la lección es tan buena, la una como la otra. La primera quizás hace sospechosa, porque ¿quién puede decir que tiene totalmente su vida bajo el control de Dios? Yo no digo que no pueda ser, pero me huele un poco a soberbia. Me huele, no quiere decir que sea, pero me huele. En cambio, el que me diga, yo sé lo que el Señor espera de mí y allá voy, y allá lucho, este me ofrece más garantías. Más garantías, además, para ser un buen padre, puede ser un buen enseñante a su hijo y a sus discípulos. Mostrar que la vida es lucha, que la vida es sacrificio, que es perseverancia, que es empeño y sobre todo es sujeción a la voluntad de Dios. ¿Quién? Pues el que tenga estas características. ¿Las tienes? Gloria a Dios. ¿Las tengo? Gloria a Dios. Que no, ya sabes. Tener en cuenta de que eres persona débil, pero que Dios cuenta contigo. Y si cuenta contigo por algo será. O sea, no hagas aquello, como se dice, hay una frase de Dios que dice, me ha hecho, un dribbling. Lo vamos a poner así. No hagas un dribbling porque el Señor quiere que vayas a derecho. Exactamente. No te hagas un quite porque no va por ahí. No, el Señor quiere, te conoce, sabe, ¿no? Y solamente quiere que te dejes trabajar, que te dejes hacer, porque te ha cogido como una herramienta para que este valor de que yo soy el primero a tener en cuenta para ser amado, para que de este amor aparezca el segundo valor que yo tengo en cuenta, porque yo soy el que soy, porque tengo el valor de las personas también en primer lugar. Por eso dio a su Hijo, porque amó al mundo para que no se perdiera. Por lo tanto, forma parte de este corazón de Dios. Y por lo tanto, ahí nos ha escogido a nosotros, para que seamos capaces de entender esto y saber que hay una responsabilidad muy tremenda y que solamente nos pide que nos pongamos delante de Él para que nos guíe y nos oriente. ¿Cómo nos va a orientar? Pues bueno, nos pone dónde. Ya hemos visto que el maestro de la escuela dominical, por muy bueno que sea, no es suficiente. Sería un poco idealizante, ¿no? Que todo la vida del creyente se mueve y se reorganiza por la escuela dominical. Eso no quiere decir que en algunos casos, por testimonios contados, ¿no?, la escuela dominical les sirvió un montón como para tomar seguridad en su fe y tal, ¿vale? Pero no es palabra de Dios en mano, no es el plan, digamos, que Él ha establecido, ¿no? Ha establecido los padres para con los hijos, ¿vale? Entonces ya sabemos quién. ¿Dónde? ¿Dónde viven los padres? ¿En el hotel? ¿En un camping? ¿O en el hogar? Pues hogar es el lugar normal, natural, espontáneo, donde se desarrolla la vida del día a día, la cotidianidad. Por lo tanto, en el hogar, en aquellas cuatro paredes, que pueden ser aquellas cuatro paredes, puede ser también como aquel hogar compuesto por padre, madre, hijos. Aquel hogar cogen, se suben a un coche y se van de vacaciones a un camping. Aquel camping se ha transformado en el donde se van a desarrollar los valores de Dios. ¿Cómo se van a comportar estos padres en aquel camping? Como están de vacaciones, Dios deja de estar en el primer lugar, y el primer lugar es la piscina y la playa y el minigolf. ¿No? Porque como están de vacaciones y están de camping, mal ejemplo damos. El hogar se ha trasladado como padre, madre, hijos, se ha trasladado en su nueva situación de vacaciones, en un lugar distinto, pero continúa habiendo los mismos valores moviéndose ahí. Por lo tanto, quiere decir, ¿estamos de vacaciones? Sí que estamos de vacaciones. Pero ¿de vacaciones quién es el Señor y el que tiene el control de nuestras vacaciones?
¿El dueño del camping porque le has pagado? ¿O Dios, que es tu soberano, que es tu Padre? Cuando te vas de un hotel de 5 estrellas, que todo parece que está todo súper arreglado, que solamente tienes que entrar, comer, dormir y todo lo demás, comodidad. Ahí desaparece pues ya el primer foco de nuestra existencia. Ya no somos aquella familia, aquel padre, aquella madre, aquellos hijos estaban en aquel hogar de sus paredes, ahora están en un lugar de superlujo, por lo tanto, el que manda es el lujo y el disfrutar de aquel lujo, ¿verdad? Sigue habiendo un Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, como padres, hemos de entender que cuando vamos al superrestaurante, que hay una cantidad de platos a escoger, ¿no? Pues cuando empezamos a comer, tengamos bien presente que nosotros como familia tenemos presente de que quien nos ofreció aquellos platos no fue el hotel, sino que fue nuestro Dios proveedor, que nos dio la posibilidad de disfrutar aquellas vacaciones, nos dio el capital para disfrutar aquellas vacaciones, nos ha puesto en visión aquel hotel que nos ofrece aquellos platos tan fabulosos y darle las gracias por todo aquello. A lo mejor algunos en un hotel de tantas estrellas, ponerse ahí, cogiendo de la mano toda la familia, dar gracias al Señor, qué ridículo voy a hacer yo ahí en medio, ¿verdad? Pero bueno, Dios se merece el ridículo. Dios se merece el ridículo, sobre todo cuando uno lo hace sincero, porque el ridículo lo hacen los demás de juzgarte. Tú estás en paz con el Dios al que estás agradeciéndole, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde? Pues ahí nos dice en cualquier lugar, en cualquier lugar. ¿Y cómo? Pues yo no sé si hay costumbre o no hay costumbre, pero como yo nací en un contexto católico y en un contexto en que el catolicismo era nacional catolicismo, o sea que era obligatorio, ¿no? En aquella época en las casas todos, la mayoría, la supermayoría, tenían un cartelito que decía Déu vos guard, ¿no? Dios os guarde, ¿no? Y de alguna manera estabas diciendo al visitante que tú a Dios lo tenías en el hogar, ¿verdad? Que era algo viviente. Claro, era solamente un cartelito, Era solamente un cartelito, que quería decir esto, pero no quería decir que los que estaban habitando en aquel lugar creyeran en aquello. Pero sí cumplía un poco el principio que dice la palabra, ¿no? Que los tengamos, que sus mandamientos, que su palabra, que su valor estuviera en nuestras puertas, ¿no? No sé si alguno pues tiene algún versículo a la entrada de la casa. Yo sé que algunos cristianos pues tienen esta costumbre, ¿no? Que abres la puerta y te encuentras ahí con un versículo. El que a lo mejor la familia pues tiene más en sí, ¿no? Otros sencillamente Dios es amor. Por ejemplo, en mi caso solamente está ahí, God is love, además en inglés, que fíjate, ¿no? Pero bueno, a lo mejor pueden preguntar, ¿y esto qué quiere decir? Pues ya le doy pie a que yo le pueda explicar, ¿no? Pero me refiero que el Señor nos dice esto, ¿no? Que en el umbral de nuestras casas apareciera la palabra. Los judíos tenían por costumbre, en los cinceles de las puertas, hacían un agujero y allí metían en un rollo una parte de palabra que a ellos pues, les apetecía y lo ponían ahí dentro, ¿no? Y el que llamaba a la puerta pues se daba cuenta que ahí había un judío que tenía a Dios en primer lugar, que estaba cumpliendo con las ordenanzas de Dios. No es lo mismo entrar a una casa de un judío que no vieran el cacharrito ahí. No es lo mismo. Para ellos decían, este es un judío como Dios manda y este es un judío de aquella manera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? ¿Quién, padres? ¿Dónde? En el hogar. ¿Cómo? Dando testimonio público de quién eres. A veces estamos en una casa de 5 vecinos y el del primero no sabe que tú eres cristiano. El de Tío Rellano, a lo mejor, de aquella manera, sabe que eres evangélico. Pero a lo mejor aún no le hemos compartido el evangelio de salvación. Y los otros vecinos ni se enteran. Y estamos en el mismo bloque compartiendo los mismos beneficios y además los mismos riesgos. Porque si un día hay un terremoto y se va el edificio al aire, todos vamos a padecer el terremoto. Y en cambio, la vecindad está totalmente aliena de lo que nosotros somos o qué pensamos, qué creemos y qué es nuestro anhelo, que el del primero acepte el Señor y el del quinto también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pues no escondernos. ¿Dónde vas?
No, mira, me he arreglado porque... ¿qué quieres que te diga? Voy a una reunión. Claro, he oído el paso, ¿verdad? No he mentido, porque me he arreglado, como decía ahí Alejandro, como es el domingo, me he visto de mis galas de domingo, ¿no? Para ir a una reunión, es cierto, pero no es una reunión cualquiera. Entonces, si yo tengo que cumplir cómo transmito mis valores, es que mis hijos vean cómo yo al vecino le digo, voy a la iglesia a dar culto de adoración a Dios, que es mi padre. O, viendo que el vecino de al lado es un hombre muy tosco a la hora de hablar, que está usando blasfemias como muletillas para hablar, que vea mi hijo como su padre le está diciendo, oye, con tu hablar estás ofendiendo a mi padre. Es un cómo, sencillo, cotidiano. No va a pasar nada. Os lo digo que no pasa nada, al contrario, porque esto lo he hecho yo. Es tener allí a alguien al lado blasfemando continuamente y yo retorciéndome por dentro y se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo. Al final lo dije, no, oye, que estás ofendiendo a mi padre, y la respuesta fue de honrar y de agradecimiento. Gracias, no sabía hasta qué punto tal, ¿no? Y a partir de entonces las conversaciones fueron libres de esta muletilla de blasfema. ¿Cuál quiere decir? ¿Cómo? Con nuestra vida en que los valores de Dios no admite el pecado. ¿Sabéis que Dios no admite el pecado? Admite el pecador, pero el pecado no. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué hemos de admitir el pecado? Amar a Dios quiere decir amar como Él ama. Amar a Dios es amar como Él ama. Y nos ha dado el privilegio de poder amar en su amor. Porque dice que el amor de Dios ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que tenemos esta capacidad de amar como Dios ama. La tenemos. La única cosa que tenemos que hacer es creérnoslo y aprender a dejarlo fluir. ¿Cómo lo vamos a aprender? Pues tenemos un maestro sobre los maestros, viendo cómo Él hacía muestra de su amor. ¿Y cuál fue la muestra del amor de Jesús? ¿Solamente aceptó las fueras de tono de Pedro? ¿O aceptó callando los insultos que le decían ahí en su semana de pasión? Nos amó hasta el punto de ir a la cruz. Nos amó hasta el final. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra capacidad de amar? Dice la Escritura que el verdadero amigo es aquel que es capaz de poner su vida por su amigo. ¿Reflexionamos sobre esto? ¿Somos capaces de poner nuestra vida en favor de nuestro amigo? Yo siempre he dicho que no, que yo no soy capaz. Pero también siempre he dicho que si se tercia, el Señor me daría la capacidad de hacerlo. Pero ahora, razonadamente, lógicamente, claro, poner la vida por un amigo, ¿qué significa? Por dejar una viuda, dejar hijos huérfanos, dejar nietos sin experimentar a su abuelo. Hay cantidad de cosas que dejaría por ahí. Y entonces mi lógica dice, oye, por uno no hagas perder tanta cosa a los demás. Mi lógica me dice esto. Pero el Señor que dice que el verdadero amigo es el que es capaz de poner la vida por su amigo. Por lo tanto, si la palabra de Dios dice esto, y yo confieso, y lo digo 3 veces para que confieso que la palabra de Dios es para cumplirse, el Señor me daría las fuerzas para que se cumpliera. Porque esto es lo que yo creo. Hoy en mis fuerzas digo no, pero en las fuerzas de Dios, el antes se transformaría en un después positivo, en un después de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, tengamos presente que estamos viviendo para un después glorioso. Que no lo vivamos en nosotros, porque si lo vivamos en nosotros, este después no va a ser glorioso, va a ser ruinoso. Pero si Dios actúa sobre esta ansia, este anhelo de ir a por el después, podemos ponernos ya de pie y tocando lo que sea de que va a ser cierto, que hay futuro glorioso. Y esta iglesia, si tiene claro que los valores que Dios espera que nosotros enseñemos
y mostremos en nuestro hacer cotidiano es el amar a Dios y como consecuencia amar al prójimo, el antes va a ser pequeño, pero después va a ser glorioso. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos impulse y nos mantenga con este ánimo.